Son las 20:33 y en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, ya están con nosotros Victoria Piazza, docente de Edazonomía de la FAUBA, y Cecilia Casas, docente de Edafología, también de la FAUBA, e investigadora del CONICET con sede en IFEBA, en nuestra facultad. Ellas se van a referir al carbono en los ecosistemas, dónde está, las vías de entrada, las vías de salida, y en especial van a profundizar en la importancia de conocer la dinámica de este elemento en los suelos. Hola Victoria, hola Cecilia, gracias por estar en Sobre la Tierra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, para calentar motores un poco, les voy a preguntar, para que nos cuenten con términos sencillos, si es posible, ¿nos podrán introducir el carbono en los ecosistemas? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueve? Bueno, el carbono en los ecosistemas es un elemento muy importante, casi central, les podríamos decir. Por ejemplo, todos los seres vivos estamos formados por moléculas que son cadenas de carbono. Consumimos carbono y liberamos dióxido de carbono cuando respiramos, básicamente. Entonces el carbono es un elemento que somos carbono. Presente en todos lados. Uno de los principales problemas, y también muy asociado al carbono, hoy por hoy es el cambio global. Y en gran parte el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera es resultado de la combustión, de combustibles fósiles. Y ahí también está involucrado el carbono. Estos problemas del cambio global despertaron mucho interés en poder generar estrategias para poder recapturar o fijar ese carbono y reducir las concentraciones, por ejemplo, de dióxido de carbono atmosférico. Y entonces, en términos naturales, el proceso de la fotosíntesis, que todos estamos familiarizados, las plantas, aunque no son los únicos organismos, son los principales organismos capaces de generar a través del proceso de la fotosíntesis que ese carbono que está en la atmósfera sea fijado a compuestos orgánicos e incorporarlos a sus propios tejidos, y a través de eso es como ingresa el carbono a las cadenas tróficas. Este carbono puede seguir en la red trófica y ser consumido o respirado, pero también puede entrar al suelo. Aquello que no es consumido y no es respirado puede llegar al suelo, principalmente por tejidos radicales que van muriendo y se van generando tejidos nuevos, y eso entra como materia orgánica al suelo, las hojas y otros tejidos muertos, además de muchos compuestos que liberan las plantas al suelo directamente. Una gran diversidad de organismos que viven en el suelo, y ahí hay desde hongos y bacterias hasta pequeños artrópodos, lombrices, incluso pequeños mamíferos, consumen, respiran y transforman parte de estos compuestos en lo que llamamos la materia orgánica del suelo. Y entonces el suelo es uno de los componentes capaz de conservar ese carbono en formas de materia orgánica del suelo, y que puede quedar esta materia orgánica protegida en lo que llamamos agregados del suelo, que muchos conocemos como terrones. Claro. Esos terrones están compuestos por partículas minerales en asociación a materia orgánica que está ahí protegida de ser consumida y respirada y perderse del sistema. Entonces, aumentar estos niveles de materia orgánica del suelo se presenta como una de las estrategias para poder reducir estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Ustedes realizaron un trabajo que, vienen a contarlo, que es una revisión, revisaron bibliografía. ¿Qué lo llevó a estudiar cómo se mueve el carbono en el suelo? Esto que nos estabas contando. Ya hace varios años que nosotros tenemos un grupo de discusión sobre el funcionamiento del suelo, y que cariñosamente nos denominamos descomponólogos. Y en este grupo somos investigadores, somos becarios y estudiantes que en su día a día trabajamos en distintas especialidades en este mundo grande que es la ciencia del suelo. En nuestras discusiones hubo dos temas que empezaron a resaltar. Uno era que empezamos a observar que los trabajos que leíamos en general tenían poca vinculación entre disciplinas. Había poca vinculación entre la edafología, la ecología y la microbiología, por ejemplo. Y otra cosa que empezábamos a observar es que las ideas en lo que respecta a cuáles son los factores que regulan la formación, la descomposición y entonces la persistencia del carbono en el suelo estaban cambiando bastante. En el modelo tradicional que conocíamos, el humus era la principal forma por la que el carbono persistía mucho tiempo en el suelo. El humus está formado, por su definición, por un conjunto de
de moléculas complejas que se sintetizan en el suelo a partir de los residuos vegetales. Entonces, cuanto más difícil es descomponer esos residuos, más duraba esas sustancias en el suelo. Pero en realidad lo que empezamos a ver, que es las nuevas evidencias, con los avances de la ciencia, empezaron a mostrar que en realidad estas sustancias no eran tan abundantes en el suelo como se pensaba, y que la mayoría de la materia orgánica del suelo en realidad estaba formada por sustancias simples que de por sí son fáciles de descomponer por los organismos del suelo. Y muchas de estas sustancias eran productos de los organismos del suelo, no solo directamente productos de las plantas, sino que habían sufrido una transformación en el suelo. Y persisten mucho tiempo estas sustancias en el suelo porque están protegidas por la matriz del suelo. O sí están protegidas por la matriz del suelo, ¿no? Entonces la matriz del suelo. Claro, la matriz del suelo es la interacción de las partículas minerales del suelo con la materia orgánica en sí, ¿no? Y que son estos terrones agregados, ¿no? Y entonces tiene distintos niveles que puede estar más o menos protegido a que los mismos organismos vengan y consuman esa materia orgánica. Con esas dos ideas empezamos a ver que empezábamos a necesitar generar una revisión para poder explicar estos procesos en forma simple de cómo persistía la materia orgánica o se perdía en el suelo. Y bueno, ahí decidimos empezar una revisión con la idea de difundir estos conocimientos más para gente no especialista, ¿no? En los procesos, en las ciencias del suelo. Y para ilustrar todo eso que cuentan, se les ocurrió una especie de metáfora, ¿no? Que es este juego del carbono. La parte lúdica. La parte lúdica que contamos en la introducción. Sí. El juego del carbono. Entonces queríamos saber cómo surgió esa idea y qué objetivos, qué planes tenían cuando pensaron eso. Bueno, como les contaba Vicky, teníamos todo nuestro bagaje que traíamos de leer y de discutir los papers y sentíamos la necesidad de poder plasmarlo en algo que fuera más fácil de entender. Sí, claro. Y bueno, entonces como que empezamos a utilizar nosotros mismos esta metáfora del juego para poder explicar la dinámica del carbono. Esta idea del juego nos permitía considerar de manera simultánea el papel de la abundancia y la diversidad de los compuestos que llegaban al suelo, principalmente a través de las plantas, la actividad y la diversidad de los organismos descomponedores, las propiedades de las partículas minerales del suelo. Entonces podíamos generar distintos como escenarios donde entender por dónde pasaba ese carbono y cómo se transformaba, se iba transformando de algo que recién llegaba a algo que estaba más estable o más protegido en esa matriz. Entonces, bueno, nos resultó, bueno, fue un desafío, también fue como tomamos la decisión de intentarlo, digamos, intentemos llevar estos marcos conceptuales a algo más lúdico. Para nosotros fue, creo que para todo el grupo fue un gran desafío porque no son los textos, dijeron, sí, fue idea de grupo y no es el tipo de textos que estamos más acostumbrados a elaborar. Así que también fue como muy interesante y divertido para nosotros transformarlo. El artículo final sufrió muchas transformaciones también, lo fuimos modificando un montón de veces hasta llegar. Tuvimos que ablandarnos mucho nosotros también para poder contarlo de esa manera más accesible, porque bueno. Por suerte hicieron eso antes de venir acá. Bueno, esperamos. Es que de hecho es un desafío, ¿no? Porque cuando ves cosas del suelo y cómo se mueven los compuestos y demás, suena como muy abstracto, ¿no? Porque es difícil encasillar a, no sé, el humus o sustancias únicas y demás. Sí. Así que para fines didácticos debe ser interesante al menos pensarlo. Sí. De hecho, bueno, creo que lo que encontramos, porque una de las cosas que empezamos jugando fue pensando en un viaje. Como las ideas empezaban con un viaje. Y después empezamos a encontrar que el juego tenía esta cosa de distintas alternativas y que el suelo es así, más que no es una cosa lineal, sino que aparecen dimensiones y movimientos y componentes. Se complica. Claro, y eso el juego ayuda a ordenarlo, digamos. Y a verlo. Y eso es lo que encontramos. Sí. Ahora, recién volvían mencionaban el trabajo y me gustaría volver un poco, regresar al trabajo y que nos cuenten los resultados que obtuvieron y que están en el trabajo. Bueno, un poco les cuento el juego, que como decía Ceci, lo que intenta es describir el movimiento del carbono
en el suelo, que pasa, entra desde los compuestos de las plantas al suelo por distintas vías y pasa por distintas transformaciones de agregados a pequeños microporos o pequeñas partículas de arcilla, que son microscópicas, ¿sí? Y lo que hicimos fue presentar al carbono como las fichas del juego. Entonces las fichas del juego se iban a mover en distintos compartimentos del suelo. Esos compartimentos del suelo eran como las cajas del suelo, digamos, ¿no? El compartimento de detritos, que es todo lo que es material vegetal muerto, ¿no? La hojarasca, las raíces que están en el suelo, no las vemos, pero están en el suelo muertas. Entonces todo eso puede persistir en el tiempo y entonces es un compartimento. El otro compartimento es la materia orgánica, que es un poco más chiquita, que se llama materia orgánica particulada. Después está la materia orgánica más chiquitita aún, que se llama disuelta. Bueno, puede haber cosas en solución, en suspensión, que está con lo que dice la solución del suelo. Sí. Y después está la materia orgánica asociada a los minerales, que se pega, se absorbe, decimos, a los minerales del suelo. Esa es la que tiene una persistencia alta. Básicamente el objetivo, volviendo al juego, el objetivo del juego es que las fichas persistan el mayor tiempo posible dentro de esos compartimentos. Las fichas pueden ingresar al suelo a distintos niveles y cuando ingresan a los niveles juegan con la biota del suelo, con los organismos del suelo que los descomponen y los transforman y pueden hacer que se respire porque generan dióxido de carbono y entonces esa ficha se pierde o que se pase de nivel a otro nivel, que se cambie de nivel. Y bueno, también puede pasar que jueguen con procesos abióticos, ¿no? Y cambien por procesos no por interferencia de los organismos, sino por procesos abióticos. Y entonces, bueno, los niveles de mayor protección, como esta la de materia orgánica asociada a los minerales, son los que más puntos le dan a las fichas y si se respiraron o se lixiviaron, tienen puntos negativos, digamos. ¿Existe el azar? ¿Cómo se avanza o cómo se...? Qué buena pregunta. Sí, bueno, eso... sí, hay un poco de azar en el juego, pero hay un poco de coyuntura y de contexto, dependencia en los ambientes, que es lo que es muy difícil de predecir. Sí, muchas cosas ocurren o sea, azar desde el punto de vista humano, ¿no? Porque, bueno, en el suelo ocurren cosas y hay cosas que no tiene control sobre, y hay cosas que sí tiene control. Por ejemplo, qué ingresa al suelo. O cómo se mantiene esa protección, porque si yo rompo todos los agregados del suelo, de alguna manera estoy rompiendo la protección. Entonces, bueno, hay un poco de azar y un poco que también podríamos interferir como estrategia, ¿no? Bien, claro. Hay cosas que se pueden controlar, como lo que decís, ¿no? Lo que ingresa al suelo, y otras cosas que no, como la temperatura, no sé. Claro, sí, que afecta sí, o las características minerales de ese suelo, digamos. Claro. ¿Los resultados que tuvieron, qué implicancias tienen? Bueno, en realidad fue un trabajo de revisión, no es que obtuvimos un resultado de un experimento ni nada, sino que fue como un trabajo de síntesis de bibliografía que tratamos de llevar a algo de divulgación. Y bueno, las implicancias tienen que ver con esto de poder mostrar que tanto la procedencia y el destino del carbono no es algo simple en el suelo, no es tan simple, que se puede dar en distintas situaciones que dependen de cómo interactúan esos compuestos que ingresan con los organismos, un poco lo que comentaba Vicky recién, y cuáles son las características minerales de esos suelos. Por eso, como en nuestra revisión analizamos cómo pueden cambiar estos escenarios en distintos tipos de ecosistemas, un poco lo que comentabas vos. Hay factores que determinan que en un sitio se desarrolle y evolucione un suelo y no otro, y eso tiene que ver con el clima principalmente, el bioma, el tipo de materiales minerales sobre el que se desarrolla ese suelo desde el punto de vista natural, y también tiene que ver, como decía Vicky recién, con el uso antrópico, ¿no? Ahí hay un factor antrópico que es muy fuerte. El hombre decide sobre esos ambientes cuánta materia orgánica va a entrar y qué calidad de materia orgánica va a entrar, y eso modifica radicalmente no solo la parte de la vegetación, sino toda la biodiversidad de ese suelo. Yo pensaba también cuando Santiago me preguntó sobre las repercusiones y
las implicancias, un poco que hacer una revisión y poner junto un montón de cosas que estaban dispersas y publicarlas también tiene que haber tenido algún tipo de feedback mismo incluso de la comunidad académica. No sé qué repercusiones están teniendo. Sí, bueno, la verdad que nos llamó la atención que el artículo se empezó a consultar mucho, a leer mucho, e incluso nos empezaron a llegar mails de investigadores y profesores de otros lados del mundo que trabajan en ciencias del suelo, diciéndonos, me gustó el artículo, lo quiero usar para las clases, ¿dónde está el juego? ¿Me lo mandás? Y bueno, sí, obviamente, bueno, durante el desarrollo habíamos pensado en el juego como si fuera el juego, pero no lo teníamos al juego. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, armemos un juego. Y bueno, empezamos a trabajar y estamos armando un prototipo y probándolo. Claro, está en desarrollo el juego todavía. Sí, está en desarrollo. Un nuevo desafío, porque ya fue un desafío generar este artículo para nosotros y ahora materializarlo en un juego es un nuevo desafío y un montón de capacidades que tenemos que también aprender nosotros. Claro. De cómo llegar a eso, pero bueno, nos entusiasma la idea. ¿Y lo están haciendo todo entre ustedes o tiene alguien? Hay gente que está especializada en juegos, y en teoría de juegos y qué sé yo. Bueno, por ahora todavía estamos tratando de entender qué queremos del juego, porque nos estábamos planteando, en el grupo somos bastante ambiciosos a veces, entonces siempre queremos más y entonces, bueno, dijimos, bueno, apuntemos a generar algo simple que nos sirva para tal fin, para un fin didáctico, y después la idea es ir a ver a especialistas que nos ayuden a entender cómo es un juego, porque claramente no es nuestra especialidad. ¿Y están pensando en un juego de mesa? Porque fichas, me imaginaba algo claro. físico, movible. Sí, la idea, por lo menos a la que dijimos podemos llegar, es pensar en un juego de mesa que trate de representar esos procesos y la complejidad de los procesos que queremos que esté en la manera más sencilla posible. Claro. En principio pensarlo como algo dirigido a una clase de grado. Claro. Y bueno, después veremos. Sé que no existe por lo que están diciendo, pero lo quiero. Bueno, buenísimo. Ya me estoy imaginando una cosa final. Bueno, ¿nos quieren contar cómo sigue la investigación? O la revisión, si es que siguen eso. Bueno, nuestro grupo de discusión sigue activo, cada vez más activo. Digamos, es un tema que tiene mucha relevancia hoy en día a nivel mundial y se publican trabajos casi a diario en las revistas más importantes del mundo. Así que nosotros seguimos haciendo un seguimiento de esos trabajos y nos reunimos y los discutimos y bueno, es una parte de nuestra tarea, de nuestra actividad. Pero también estamos muy interesados en seguir haciendo difusión de estos nuevos conceptos, estos nuevos marcos conceptuales, de llevarlos al público en general, y también somos conscientes de que cada vez más el sistema productivo, la gente preocupada por el medio ambiente, demanda estos conocimientos y quiere entender cómo funciona, quiere información sobre cuál va a ser el impacto sobre el carbono del suelo de determinado manejo, qué relación tiene eso con la biodiversidad, y entonces nosotros seguimos trabajando para poder dar respuestas. Sabemos que hay muchas preguntas que la realidad es que todavía no tenemos respuestas. Entonces, bueno, hay que seguir avanzando en estas líneas. A veces hay como una ansiedad del público, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y como respuestas objetivas, números, y la realidad es que para muchas cosas todavía, aunque parezca mentira, no hay respuestas, y entonces nosotros seguimos en esa idea. Y bueno, y por otro lado, como decíamos recién, ahora vamos a seguir desarrollando, materializar este artículo en un juego, en algo lúdico con fines didácticos. El review número 2. Sí. Ya tenemos como una idea de por dónde seguir con los trabajos de revisión, por ahí en algunos aspectos como más específicos que se desprenden de este trabajo más general y poder llevar también a un público más general estos nuevos modelos conceptuales. ¿Son muchos como monólogos? Y el grupo es extenso. Es como que tiene distintos números. Bueno, los autores del artículo fuimos 13 y después hay un montón de gente que es muy activa en el grupo, que no participó como actores. Y hay gente que viene a algunas reuniones, que son oyentes, que mira lo que leemos. Tenemos de toda la diversidad, siendo fieles a la diversidad. Cuando empezamos con el grupo hace muchos años, nos sentábamos así en una mesa parecida ahora a discutir, y ahora tenemos mucha gente que se conecta desde distintos lugares, o un investigador que está en Bariloche y se conecta, o en Estados Unidos y se conecta, y entonces nuestras reuniones siempre son híbridas,
Y entonces, como estas nuevas modalidades también nos ayudan a mantener el grupo activo y diverso. Nosotros mismos, y eso está bueno. Bueno, suena muy divertido además, ¿no? Sí, nos divertimos, la verdad que nos divertimos. Excelente. Bueno, Victoria, Cecilia, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ustedes, un placer. No sé si Pablo está de acuerdo, yo las esperaría para cuando tengan tablero, fichas, para que lo traigan al estudio. Lo ponemos acá, en el estudio. Venimos a jugar, sí. Bueno, Con todo gusto. bueno, gracias chicas. Vamos a un corte y volvemos para el cierre del programa.